Cuentacuentos. La enfermedad del nuevo Alzheimer podría decirse que nació por la profesión del ingeniero de memoria. Comparando el nuevo Alzheimer con la forma preexistente del Alzheimer, la diferencia más notable es la forma en que pierdes tus recuerdos. Si la memoria partida, causada por el viejo Alzheimer, ya estaba muy analizada, la nueva versión lo estaba apenas. Con el Alzheimer, el daño en las memorias recientes es notable desde pronto, pero en las distantes solo empiezan a verse afectadas después de que la enfermedad haya progresado de algún modo. Mientras tanto, el nuevo Alzheimer era el lado opuesto, con la memoria a largo plazo dañada desde los primeros síntomas y la de corto plazo perdiéndose en los últimos estadios. El Alzheimer te hace incapaz de ver las cosas de cerca, pero el nuevo Alzheimer te imposibilita ver las que están más lejos. Por supuesto, esto es una simplificación extrema, pero es una forma común y rápida de explicar la naturaleza del nuevo Alzheimer. De la misma manera que la miopía no es infrecuente entre los jóvenes, la enfermedad del nuevo Alzheimer se puede contraer incluso a una edad aún más temprana que el Alzheimer de inicio temprano. Se han informado varios casos incluso en adolescentes. De hecho, yo fui una. La enfermedad del Alzheimer sigue siendo una enfermedad muy misteriosa, pero una niebla aún más espesa se cierne sobre la enfermedad del nuevo Alzheimer. Al igual que el Alzheimer normal, se suponía que era una enfermedad hereditaria, multifactorial, con varias causas genéticas y ambientales. Pero algunos susurraron que los nanobots, que se habían vuelto corruptos, eran los verdaderos culpables. Algunos investigadores también teorizaron que un nuevo tipo de enfermedad infecciosa lo causaba directamente. Muchas opiniones diferentes, pero no teorías definidas. En pocas palabras, casi no sabíamos nada. No hace falta decir que no hubo cura. En comparación con el viejo Alzheimer, la pérdida de memoria de la nueva forma es mucho más sistemática, al igual que un archivo de registro que no puede contener todo. Elimina automáticamente los datos que comienzan desde lo más antiguo, pues los recuerdos se cargan en orden a partir de lo más antiguo. Olvidas tu infancia, olvidas tu adolescencia, olvidas tu edad adulta, olvidas tu mediana edad. Eventualmente, solo puedes recordar los eventos de los últimos días. Por supuesto, el objetivo de la nueva forma era la misma que la anterior. Cuando la corrupción de la memoria alcanza el presente, el paciente adquiere el síndrome de Apalik y muere poco después. La parte de pérdida de memoria recibe toda la atención, pero son enfermedades directamente relacionadas con la muerte. Y una vez que alguien la contrae, no hay esperanza de salvarlas. La tasa de mortalidad actual es del 100%. La vida útil restante estimada después de contraer Alzheimer es de 7 u 8 años, pero con el nuevo Alzheimer ni siquiera es la mitad. Los pacientes con Alzheimer pierden la habilidad de autoconocerse al final y entran en un estado como de trance, pero los que padecen el nuevo Alzheimer no muestran un cambio tan obvio, aparte de perder recuerdos hasta morir, sin daño a la función cerebral de alto nivel u orientación deteriorada, procesos de pensamiento normales y sin efectos notables en la personalidad. Hay hallazgos que afirman que la memoria a corto plazo en realidad ha mejorado, pero esto es probablemente solo porque la pérdida de memoria de recuerdos a largo plazo reduce la cantidad de recuerdos que compiten entre sí. No se interpondrá en el camino de la vida cotidiana y no es un impedimento en la mayoría de los trabajos. Y no hay alucinaciones ni delirios. Los que te rodean estarán más agradecidos por ello. Pero para aquellos que lo padecen, no pueden llamarse otra cosa que un infierno. Mientras tus sentidos permanecen perfectamente claros, te ves obligado a ver cómo la persona que eres desaparece. Si el Alzheimer es una enfermedad que te come desde adentro, con un dolor sordo, podrías decir que la enfermedad del nuevo Alzheimer corta lentamente las extremidades sin anestesia. Diferentes cualidades del miedo, pero creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en este último, que es más agonizante. Debido a esto, hay un buen número de pacientes del nuevo Alzheimer que se quitaban la vida antes de que los síntomas progresen por completo. Quiero terminar todo mientras todavía puedo ser yo mismo.
dicen. La medicina puede retrasar la progresión de los síntomas hasta cierto punto, pero la naturaleza del nuevo Alzheimer se descubrió tarde. Puede saberse de inmediato cuando hay problemas con la memoria inmediata o memoria a corto plazo, pero nadie establece de inmediato que su incapacidad de recordar la infancia o la niñez se deba a una enfermedad, a menos que tenga a alguien con quien hablar periódicamente sobre el pasado distante. Es difícil estar al tanto de la enfermedad del nuevo Alzheimer en su etapa inicial. La mayoría corren frenéticamente al hospital cuando comienzan a perder los recuerdos de su adolescencia tardía. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes no tienen recuerdos de la infancia. Esto podría considerarse una tragedia aún mayor que olvidar repetidamente a los que más quieres. Un paciente describió su estado mental como estar constantemente perdido en una ciudad que no conozco. Como resultado, nuestros recuerdos más importantes se centran en una vida temprana. Y entre ellos, quizás una verdadera sensación de seguridad solo puede ser disfrutada en la infancia. Verdadera seguridad, una tranquilidad mental perfecta e impecable, a la que Charlie Brown llamó durmiendo en el asiento trasero de un coche mientras sus padres conducen. No es que me haya dado tal cosa desde el principio, de todos modos. En mi caso, el descubrimiento de la enfermedad fue una completa coincidencia. Mi mano dominante se sentía adormecida, así que fui al hospital y me hicieron una tomografía computarizada del cerebro, donde encontraron síntomas del nuevo Alzheimer. Por cierto, la causa del entumecimiento fue simplemente fatiga. De camino a casa, después de que me informaron sobre mi enfermedad, mi mente era la imagen de la paz. Sabía qué tipo de enfermedad era el nuevo Alzheimer. También sabía, por supuesto, que muchas personas que la contraen se suicidan, y que esta enfermedad resultaría en la muerte. De todos modos, no me hundí en la desesperación, no me lamenté por mi destino, no derramé una sola lágrima, y ni siquiera podía permitirme sentir un agujero en el estómago. Dicho esto, sospeché que eventualmente comenzaría a hundirme y estaría fuera de mí con ansiedad, así que decidí tomarme un mes fuera del trabajo. Como había trabajado tan febrilmente, hasta entonces, aceptaron fácilmente mi petición. Pasé 10 días más o menos, pero no sentí un átomo de miedo o arrepentimiento. Lo único que tenía era preocupación. ¿Por qué estoy tan tranquila sobre esto? ¿Estoy fundamentalmente malentendiendo algo? ¿O tal vez todavía no estoy lista para aceptarlo como realidad? Me quedé encerrada en mi habitación y miraba sin rumbo programas de televisión que ni siquiera me importaba mirar, siendo una adicta al trabajo que pensaba en su trabajo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Incluso en mis sueños no tenía idea de cómo se suponía que iba a pasar el tiempo libre. En estos pocos años había pasado todos mis días libres aportándome información para agregar más variedad a mis memorias. Los libros, las películas, la música y las vacaciones no fueron más que una investigación para hacer memorias. Eliminarlos de la ecuación instantáneamente me hizo perder la idea de qué hacer. Realmente nunca pensé en otra cosa que no fuera trabajo. Pensé para mí. Pasaron 3 días más y mi preocupación se convirtió en una sensación molesta. Me acosté en la cama y pensé en cosas para tratar de poner este sentimiento en palabras, y finalmente me di cuenta. Ahora que lo pienso, últimamente tuve muchos menos flashbacks. Mientras me bañaba o esperaba quedarme dormida en la cama, a menudo de repente recordaba algo del pasado y me volvía miserable, pero eso ya casi no sucedía. La razón de esto no requería pensarlo. Fue porque mis recuerdos traumáticos de la infancia estaban siendo borrados por la enfermedad. Esa era la realidad de este sentimiento que seguía teniendo. Al perder mis recuerdos, no sentiría miedo. De hecho, haría la vida más fácil de vivir. Una mirada cuidadosa, a través de mi vida, reveló que no había una sola cosa que no quisiera olvidar. Ninguna persona que no quisiera olvidar. Ningún momento que no quisiera olvidar. Ningún lugar que no quisiera olvidar. Nada. Estaba atónita por ese hecho. Después de todo, si una persona normal oyera que va a perder sus memorias, luego algo más, escribirían todo lo que no querían olvidar. Entonces,
lo leerían una y otra vez y se lo grabarían en su cerebro. Pero yo no lo hice. No lo necesitaba. Si eliminabas todos los duros recuerdos que había querido olvidar si pudiera, solo quedarían recuerdos tan valiosos como basura. ¿Debería alegrarme por no temer perder los restos de mi vida? ¿O lamentarme por no conseguir nada que perder? No podía decidirlo. Podía decir que perder la memoria sanaba las heridas en mi corazón, y un anhelo por los demás comenzaba a brotar lentamente. Había estado mirando la televisión sin preocuparme por los programas en sí, simplemente porque quería escuchar las voces de las personas. Estoy sola. En este momento, honestamente, podría reconocer ese sentimiento. O darle la vuelta. Antes de saber acerca de mi enfermedad, no tuve tiempo de reconocer mi soledad. La eliminación de mi sufrimiento emocional abrió el espacio en mi corazón, y por primera vez pude aceptar la verdad. No había elegido la soledad me había elegido a mí. Se podría decir que ya no había una razón para considerar la acumulación de mis sentimientos en el futuro, por lo que tampoco había razón para seguir actuando emocionalmente frígida. Se sentía inútil ir en contra de ese deseo. Según lo recomendado por mi médico, me inscribí en una reunión organizada por un centro de atención del nuevo Alzheimer en la ciudad. La idea era que los pacientes compartieran sus inquietudes y ansiedades para poder conocer a muchas más personas con la enfermedad allí. El sufrimiento es algo personal, no importa cuánto intentes tirarlo, por lo que incluso las personas con la misma enfermedad no podrían entenderlo. Aprendí esto por tener asma. En cuanto a la enfermedad, no tenía expectativas de que me hiciera más positiva, me quitara las preocupaciones o cualquier otro cambio, pero no me importó. Simplemente quería intentar llenar esta soledad que pude sentir por primera vez en mi vida de una manera saludable. No es una forma poco saludable, como tumbarse en la cama y fantasear. Los ingenieros de memorias no usan símiles. A diferencia de los lectores de novelas o los que ven películas, los que usan memorias solo perciben lo que hay allí. No hacen interpretaciones como ¿es el escenario alguna clase de metáfora? ¿O este evento es alguna clase de alegoría? No buscan demasiado significado adicional en la historia que se les da y aceptan las memorias de la forma en que aceptan la vida. Por lo tanto, tampoco tenemos una mentalidad artística. Simplemente acumulamos episodios agradables y nada más. Debido a esto, el ingeniero de memorias se considera similar a la comida rápida entre quienes crean historias. Eso está bien, creo. Me gusta el sushi de pie con soba. Y la cinta transportadora también. Estaría triste si se fueran. Dicho esto, obviamente no me estoy burlando de los símiles. A veces pueden desenterrar el corazón de las personas de una manera que va más allá de la intención del narrador. Las palabras que usamos son mucho más inteligentes que nosotros. Por ejemplo, cuando entré en la sala del tamaño de un salón de clases y vi 10 sillas dispuestas en un círculo, con 9 pacientes ansiosos sentados en ellas, pensé, siento que somos capaces de comenzar a contar historias de fantasmas. No es mucho un símil, sin embargo, llegó correctamente a la verdad, sin que yo tuviera la intención de hacerlo. Las historias que estaban a punto de contarme me helarían la columna y me darían náuseas de miedo. Y cuando se acercaba la historia de la 10ª persona, convocaría algo que no debería estar en este mundo. Los miembros eran de diferentes edades y géneros, y como era de esperar, yo era la más joven. Era un poco tímida, pero respiré hondo y me senté, saludando rápidamente a los que me rodeaban, y luego miré mejor a todos, uno a la vez. Todos tenían expresiones melancólicas. No tenía dudas de que sus ojos eran los más infelices del mundo. He visto algo así en una película. Se me ocurrió de repente. Pensé durante 20 segundos. Luego recordé que se llamaba Club de la Lucha. Tenía 17 años cuando vi esta película, lo que significaba que al menos tenía mis recuerdos de 17 años. Té embotellado se distribuyó a todos, pero ni una sola persona lo bebió. Los otros, que frecuentemente intercambiaban miradas entre sí, probablemente no asistían por primera vez. Tal vez yo era la única sin conocidos. Todos estaban bien vestidos,
y solo entonces me di cuenta de mi propia apariencia. Había comprado mi ropa y zapatos hace 3 años y no llevaba ningún tipo de accesorios. Básicamente no tenía maquillaje. Mi piel estaba áspera por la falta de sueño y negligencia, y mi cabello negro, que nunca había sido teñido, estaba tan descuidado que parecía un fantasma. No estaba presentable. Iré a cortarme el pelo después de que esto termine, pensé. Escuché una garganta aclararse. Bueno, ¿qué tal si empezamos? Un hombre de unos 40 años, sentado a la izquierda, hizo rodar la pelota. ¿Quién quiere comenzar? Algunas personas se miraron y sacudieron vagamente la cabeza. Muy bien, entonces comenzaré como siempre. El hombre sonrió con ironía. Comenzó a contar su historia con un tono de voz de rutina. No puedo recordar nada de mi esposa. Mi impresión honesta era que era una historia común. Se graduó de la universidad y se casó justo después. Pidió un préstamo para montar una empresa. A veces estaba inestable financieramente con su esposa. Pronto dio un paso adelante con los negocios. Tuvo un hijo y justo cuando pensaba que las cosas estaban comenzando, su enfermedad fue descubierta. Temía su muerte, pero más que eso, temió olvidar a su esposa e hijo. Recordaba a su tía, que no podía reconocer los rostros de su familia debido a un trastorno cognitivo. Pensar en terminar de esa manera lo hizo querer terminar con todo antes de que eso sucediera. Una vez acabó la historia del hombre, todos aplaudieron. Yo también lo hice en silencio, pero estaba honestamente pensando. Suena como si tuvieras una vida feliz. Me sentí avergonzada por sentir envidia en vez de tener compasión, así que aplaudí más fuerte. Después de eso, todos dieron vueltas en sentido horario, hablando de sus preocupaciones. Tal vez pensaron en mí e intencionalmente se aseguraron de que yo fuera la última, como recién llegado. No todos hablaron tan inquebrantablemente como el primer hombre. Algunos hablaban temblorosamente, teniendo problemas todo el tiempo, y me sentí aliviada en silencio. La historia de la cuarta oradora, una bibliotecaria, tenía algunas partes que me sorprendieron. Mientras escuchaba su historia, me di cuenta de que inconscientemente pensaba con un pequeño ajuste, que podría usar esto para las memorias, y me apresuré a dejar a un lado esos rudos pensamientos. ¿Qué estaba haciendo pensando en trabajar en un momento como este? Nada podría ser más grosero que usar las admisiones francas de extraños como combustible. Traté de cerrar los circuitos de ingeniero de memoria en mi cerebro y aceptar sus historias de la misma manera que la gente acepta sus memorias. Después de la sexta historia, hubo un breve descanso. El hombre a mi izquierda me preguntó sobre mis impresiones de la reunión, queriendo responder con una cuidadosa selección de palabras. Recordé las 6 historias que había escuchado hasta ahora, y luego de repente, algo se me ocurrió con un escalofrío. Todos ellos solo hablan de familiares, amigos y amantes. Las historias de fantasmas se reanudaron. El séptimo habló de familiares y amigos. El octavo de un amante y amigos. El noveno habló de familiares, amigos y un gato. Yo estaba convencida. El proceso solo fue lo que difirió, pero todos, excepto yo, decidimos llegar a la misma conclusión. Mi última línea de defensa son mis vínculos con las personas cercanas a mí. La anciana a mi derecha estaba terminando su historia. ¿De qué debería hablar?, me preguntaba. Al principio, había planeado hablar sobre el vacío que ni siquiera de tener miedo de perder mis recuerdos. Pero si yo, encargada de despedir esta reunión, dijera algo así, ¿no me ganaría su desprecio? No solo ensuciaría la atmósfera cuidadosamente ensamblada que habían estado construyendo. Mi desesperación sonaría involuntariamente como un cinismo hacia la desesperación de estas 9 personas. Reabrí los circuitos que había cerrado, cambié mi cabeza al modo de escritura y se me ocurrió una nueva historia. Haré una historia apropiada para este lugar, pensé. Cerré los ojos y me concentré. Desglosé sus 9 historias hasta que fueron un desastre confuso y extraje su esencia. Luego, agregué alguno de mis hechos personales, o tal vez deseos, que eran una extensión de mis hechos personales, para que pareciera original. Luego inyecté algo de ruido para ocultar sus falsedades y apelar su realidad.
le asigné a él, a quien había desarrollado en mis fantasías desde que yo era joven, en el papel de un príncipe montado en un caballo blanco. Completé todo este proceso en menos de 30 segundos. Tuve tiempo de sobra, así que incluso le di un buen título a la historia terminada. Desde que contraje el nuevo Alzheimer, mis habilidades como narradora no se habían debilitado, sino que de hecho habían madurado. No sé por qué. Tal vez sea la misma lógica detrás de por qué beber y fumar puede tener efectos positivos en la escritura, a pesar de ser malo para ti. A medida que olvidas cosas innecesarias, se siente como se le quita el exceso de carne del cerebro. La historia de la mujer parecía haber terminado. Una vez que terminaron los aplausos, los 9 volvieron su atención a mí, casi diciendo, «Ahora es tu turno». Puse mi mano izquierda en mi pulmón derecho, respiré hondo y comencé a contar un pasado ficticio que acababa de hacer. Pero en cierto sentido, había estado construyéndolo desde que era muy joven. Tengo un amigo de la infancia. Para cuando mi historia acabó, la mitad estaba llorando. Algunos incluso tomaban pañuelos para secarse los ojos. Mis mentiras sonaron más reales que las historias del resto. Había sacudido los corazones de la audiencia. Una vez, el aplauso se detuvo. Alguien, una mujer que habló de su gato, habló. «Me alegra que vinieras». Se sacó sus gafas de leer, se frotó los ojos y luego se las puso con cuidado. «Gracias por contarnos tu maravillosa historia. Podrías ser infeliz, pero eres una chica muy feliz. Estás bendecida con la pareja perfecta». No sabía cómo responder, así que incliné la cabeza. Entonces todos dijeron sus opiniones sobre mi historia uno tras otro. Cada vez que me decían palabras cálidas, la culpa se ocultaba detrás de mi rígida sonrisa. Parecía que había ido un poco lejos. Pensando en ello, esta era la primera vez que veía en primera persona la reacción a una historia que creé. No pensaba que consiguiera una reacción tan fuerte. Pensar que me recordaría las historias mágicas que posee aquí. Es una pena para alguien tan joven. ¿Qué tal si lo traes aquí alguna vez? Todos le daremos la bienvenida. Es tranquilizador que tengas a alguien que entienda a mano. Si no tuviera a mi esposa, creo que estaría desesperado. Escuchar tu historia también me hizo extrañar a mi novio. Asentía sus palabras con una sonrisa seca en mis labios. Y cuanto más asentía, más miserable me sentía. Incluso me preguntaba, si estas personas descubrieran que mi historia era falsa, ¿no pensarían que me estaba burlando de ellos? Y luego me cansé de tener un complejo de persecución después de engañar a estas personas de buen corazón. Se me ocurrieron razones para rechazar la información de contacto comercial con cualquier persona. Luego puse el lugar detrás de mí. Estaba totalmente distraída en el viaje de metro a casa. Mi reflejo en el cristal de la ventana se veía feo, como el caparazón deshecho de algo. Parecía que había sido degradado hasta el final del verano, desmoronándose en pedazos. Nunca volveré a una de estas reuniones, pensé. Desde el inicio del verano hasta el final, estuve sola. Ni siquiera encendí la TV o la radio. Dejé de mirar la cartilla del banco que una vez me diera el soporte mental. No podía encontrar consuelo allá ahora. Estaba satisfecha con solo tener el dinero suficiente para mis gastos diarios y una moneda para tomar el ferry a la otra vida. Así que solo tenía excesos. Los números de mi cartilla demostraron que no podía tener ni hacer nada. Si una persona normal tenía tanto tiempo y dinero para gastar, probablemente saldrían con amigos, o pasar tiempo con la familia, o ir a citas. Para el resto de sus años, tendrían vacaciones extravagantes, fiestas o una fantástica boda. No tenía absolutamente ningún motivo para usar mi dinero. Pensé en mudarme a un lugar que me permitiera mascotas y criar un gato, pero rápidamente lo rechacé mientras navegaba por los catálogos. Una persona que tal vez ni siquiera viva 3 años más no debería tener una mascota. Alguien que ni siquiera podría cuidarse a sí mismo no podría asumir un papel tan importante. Además, era una motivación tan cruda buscar la curación con un gato porque no podía llevarme bien con los humanos.
Me sentía mal por el gato, que tuvo que llevarse bien conmigo. Los gatos son criaturas libres que dan la sensación de que deberían ser criados por personas que podrían vivir sin uno. Tener un dueño como yo, que podía vivir sin un gato, lo haría infeliz. Cuando me sentía sola, iba a la galería de mi departamento y veía pasar a la gente. Era como retroceder en el tiempo a los días en que estaba atrapado en mi habitación y miraba por la ventana. Como resultado, no había cambiado en absoluto desde aquellos días. Pasé ese verano principalmente pensando en cómo cumplir mis deseos más básicos. Me apoyé en la pared en la esquina de mi habitación, escuchando discos viejos todo el día, frecuentemente volteándolos o cambiándolos para matar el tiempo. Después de comenzar a darme cuenta del tiempo que me quedaba viva, me gustó la música que me gustaba antes. En particular, vi más encanto en viejas canciones que había encontrado de diosas antes. Cuanto más simple era la melodía y el acompañamiento, más firmemente podía sentir cada nota y empapar profundamente mi corazón seco. Cuando me cansaba de la música, miraba los surcos de grabación en las chaquetas y descansaba mis oídos. Por las noches, iba al supermercado cerca de la estación. Hacía varios recorridos por la tienda para elegir cuidadosamente los ingredientes y me iba directamente a casa. De vuelta a mi habitación, abrí un libro de recetas que compré por capricho de una librería local vieja y hacía cada una de las recetas a partir de la página 1. Fui ciegamente fiel a las medidas y los tiempos, sin improvisaciones ni compromisos. Solo cocinaba exactamente de acuerdo con la receta. Cuando completaba un plato, lo presentaba cuidadosamente, a pesar de que no se lo mostraba a nadie, y lo inspeccionaba desde varios ángulos. Luego, me sentaba a la mesa, lo comía y lo saboreaba para satisfacer mi apetito. Después de comer, me daba un largo baño para lavarme a fondo, no necesariamente para sentirme limpia, sino para conciliar el sueño con mayor comodidad. Después de salir del baño, me metí en la cama antes de que cayera la noche, incluyendo algunas horas de sueño en la mañana. Dormía unas buenas 10 horas para satisfacer mi necesidad de dormir. Había un deseo más, que elegí para no pensar demasiado. Afortunadamente, viviendo una vida tranquila, pude olvidar que tal deseo incluso existía. Tomaba mi medicamento solo ocasionalmente cuando se me ocurría, por lo que los síntomas de mi nuevo Alzheimer progresaron constantemente. Pronto, había olvidado por completo los días de asma en la infancia que me hicieron sufrir tanto. No sentí ningún sentimiento fuerte al respecto. Mi último día se acercaban constantemente. A pesar de esto, voluntariamente estaba estirando las manos hacia adelante. Podría llamarlo un suicidio pasivo y lento. Al escuchar discos al cocinar, al bañarse y al acostarse, cuanto más trataba de no pensar en nada, más activo se volvía mi cerebro. La historia sobre él, que había fabricado en la reunión de pacientes, todavía estaba dando vueltas en mi cabeza. Debido a algunos detalles que había agregado a la historia para darle algo de realidad, su existencia comenzó a sentirse más real. Creo que en gran parte de eso fue haber hablado sobre él por primera vez con alguien más. Escuché la historia que salía de mi boca como si fuera la historia de otra persona. Quizás una mejor manera de decirlo fue que escuché la historia a través de los oídos de los presentes. Esta retroalimentación le otorgó a él una especie de presencia objetiva y social, lo que lo convirtió en una entidad más táctil. Se acercó a un ser vivo. A medida que mi soledad y desesperación se profundizaban, la historia de él brillaba más. Repasaría repetidamente la historia de principio a fin, haciendo pequeños cambios en los detalles, revisando y volviendo a revisar. Luego, la leía desde el principio, mirando el espacio vacío y sonriendo. Fue una autolesión emocional. Las fantasías son una medicina mortal. A cambio de una antigua alegría, un veneno transparente se acumulaba en mi cuerpo. Un día, varias cosas coincidieron y logré cocinar una comida muy difícil. Resultó tan bien que me hizo querer tomar una foto y también tenía un sabor fantástico. Inconscientemente, pensé que él
probablemente estaría feliz de comer esto. En ese momento, olvidé por completo que él era una persona ficticia. Inmediatamente después, recordé la verdad de que él no existía y mi cabeza se quedó en blanco. Unos segundos después, algo dentro de mí se rompió. La cuchara se deslizó de mis dedos, golpeó el suelo e hizo un sonido desagradable. Me agaché para recogerlo, pero de repente mi cuerpo se relajó y me desplomé al suelo. Había llegado al punto crítico del vacío y no podía soportarlo más. Antes de darme cuenta, estaba sollozando ruidosamente. No quiero morir así, pensé. Es demasiado cruel que las personas terminen de esta manera. Todavía no he obtenido nada real. Antes de morir, quería que alguien me felicitara solo una vez. Quería que me dieran las gracias. Quería ser compadecida, como alguien que trata con un niño pequeño. Quería ser aceptada incondicionalmente y abrazada suavemente. Quería que el chico 100% perfecto, que entendía 100% mi soledad, me bañara con 100% de amor. Y después de mi muerte, quería que lamentara mi muerte y que tuviera una herida que nunca sanaría grabada en su corazón. Quería que odiara la enfermedad que me mató, que odiara a las personas que no fueron amables conmigo y que maldijera al mundo que estaba sin mí. Por supuesto, no podía estar satisfecha con fantasías. Los yo dentro de mí siguen llorando como siempre. La yo recién nacida, la yo de 1 año, la de 2 años, la de 3 años, la yo de 4 años, de 5 años, la yo de 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, la yo de 14 años, de 15 años, la yo de 18 años. Todas las yo estaban sosteniendo sus rodillas y llorando como yo ahora. Incluso si mis recuerdos desaparecieron, sus gritos aún resonaban. Necesitaban una salvación realista para ellos, pero no pude encontrarla donde quiera que mirara. No tengo miedo. No tengo nada que perder. Había sido un farol. Tenía miedo de morir como si nada, tanto que no podía dejar de temblar. Pero, ¿qué podría hacer al respecto ahora? Nunca había hecho un amigo desde el día de mi nacimiento. Entonces, ¿qué podría hacer? No importa el chico 100% perfecto. ¿Podría incluso obtener un amigo mediocre al 50%? ¿Podría hablar con mis compañeros de trabajo? ¿Debo contactar a alguien en mi profesión y decirle la verdad? Incluso si lo hiciera, todo lo que podría sacar era simpatía estándar. De hecho, si no tuve suerte, podría complacer a la persona con la que hablé. Sabía que mis compañeros de trabajo y otros en mi profesión me tenían envidia. Había escuchado sobre sus insultos aquí y allá. Incluso si tuve la suerte de elegir a alguien que no me antagonizara, solo preocuparme podría verme como un enemigo. Y eso hizo imposible establecer una verdadera relación de confianza. Para ser honesta, estaba aterrada. Entonces, ¿debería hablar con un extraño en la ciudad? ¿Buscar amigos en redes sociales? De ninguna manera, como si pudiera encontrar personas que realmente entendieran de esta manera. Sería como buscar una aguja en el desierto, y hablamos de algo arriesgado. Fácilmente, podría ser una experiencia muy desagradable. Si un 30% de simpatía, un 20% de compasión y un 50% de amor fueran suficientes, podría encontrarlo si lo intento como el infierno. Pero eso no funcionaría. Para salvarme, para salvarnos, se necesita absolutamente el chico 100% perfecto. La gente podría llamar a eso una expectativa irracional. Me regañaron, diciéndome que una persona que ha descuidado la socialización toda su vida y que se arrepintió de obtener el último amor sería demasiado bueno para ser verdad. Podría decir, incluso un 50% de simpatía sería demasiado bueno para ti. Pero mi intuición como ingeniera de memoria me decía algo. Solo ser abrazada por el mejor chico puede salvarte. No había otra manera que eso, de desentrañar la soledad tan estrechamente tejida en mí, formada durante tanto tiempo. Pasé los días siguientes llorando, pero aún así, no traté de dejar de pensar en él. Si hubiera llegado tan lejos, pensé que podría seguir quitándome la piel hasta que pueda ver los huesos. Olvidé por completo tomar mi medicamento, por lo que mis síntomas avanzaron rápidamente.
Perdí mis recuerdos hasta los 15 y olvidé la opresión de mi tiempo en la educación obligatoria. Las 3/4 partes de mi vida estaban ensombrecidas por la nada y realmente se acercaban vacías. Seguí pensando en él. Dejé de escuchar discos y dejé de cocinar. Era demasiado incluso llorar de pie, así que sostuve mi almohada y me arrastré por la habitación como una oruga, acostada en la cama, acostada en el piso, acostada en la cocina, acostada en la entrada, acostada en el baño, acostada en la veranda. Incluso entonces, la lentitud que rodea mi cuerpo no se iría. Seguía pensando en él. Sentí disgusto, incluso hacia la creación de memorias que disfruté tanto, y sentí un poco de náuseas, incluso mirando el registro personal de alguien. Independientemente de lo que mirara, solo podía sentir celos, y despreciaba a las personas que vivían vidas sin necesidad, pero que aún querían memorias felices. Seguía pensando en él, y entonces, un día, una inocente locura me invadió. Mientras reflexionaba sobre mis recuerdos de él, como siempre, se me ocurrió: ¿pueden las personas imaginar a alguien que nunca han conocido tan vívidamente? ¿Pueden las personas amar a alguien que nunca han conocido de todo corazón? ¿Hubo algo malo en poner esto en una entidad ficticia? ¿Estoy cometiendo un error fundamental aquí? Me pregunto. Quizás, ¿es posible? No es él una persona ficticia, sino alguien que realmente existe. Si la enfermedad simplemente me quitó las partes importantes de los recuerdos, ¿realmente tuve un amigo de la infancia que me convenció de que era una fantasía? Fue una idea verdaderamente vergonzosa. Si alguien me hubiera dicho esto antes de mi enfermedad, respondería con una sonrisa, pero en este momento lo vi como una revelación divina. Hace mucho tiempo que perdí la cordura. Me aferré a esa teoría. Ahora, mi esperanza final residía en los recuerdos en blanco provocados por mi enfermedad. Volví a casa después de 1 año y medio, agarrada por la idea de que él realmente existía. No pude quedarme allí y tomé el tren temprano en la mañana, con destino a mi ciudad natal, para reunirme con él, por supuesto. Tenía mi anuario de la escuela secundaria en mi bolso y seguí releyéndolo en el camino. La vista de una chica de 19 años leyendo un anuario, sola en el tren, fue extraña, pero el tren de la madrugada fue escaso y nadie se detuvo a mirar. Perforé todas las caras y nombres en el anuario en mi cerebro. Ninguno de los rostros de mis compañeros de clase me resultaba familiar, como si hubiera tomado un anuario de una escuela completamente desconocida por error. Busqué a los chicos que más se parecían a mi impresión de él, pero eso resultó difícil entre las fotos, donde todos tenían expresiones sonrientes similares. Él no tenía una forma definida en mis recuerdos, solo una impresión y una atmósfera. Para discernir eso, necesitaría información continua, como comportamiento o cambios en la expresión. Entre las fotos de las aulas y los eventos escolares, no pude encontrarme. Siempre agaché la cabeza con una mirada inquieta, así que no debía haber tenido ningún atractivo como sujeto para las fotografías. Los estudiantes de secundaria del anuario estaban animados y vi algo en ellos que había perdido. En menos de 1 año, cumpliría 20 años, siempre que viviera tanto. El tren llegó a mi ciudad natal antes del mediodía. Era un pueblo rural aburrido en la esquina de Chiva. Cuando me fui a los 18 años, estaba terriblemente insegura de ir tan lejos a la ciudad, pero al regresar aquí ahora, me di cuenta de que ni siquiera era una gran distancia. Atravesé la puerta de entrada y salí del estrecho edificio. Mi ciudad natal, sentía que la estaba visitando por primera vez. El cielo, el verde, el mar, todo era desconocido para mí, así que naturalmente tampoco sentí nostalgia. Si bien sentí un leve déjà vu cuando miré cafés deteriorados y tiendas cerradas, la sensación estaba más cerca de ver algo en la vida real que conocía en la televisión y los libros, ya que no podía conectarme con mi propio pasado. Después de verificar mi ubicación con un mapa en mi teléfono e idear una ruta general, puse mi mano izquierda en mi pulmón, respiré hondo y comencé a caminar. Estaba fuera de mí, preocupada, preguntándome qué haría si me encontraba con mis padres.
pero también sentí alegría por tener un objetivo en mente por primera vez en mucho tiempo. La escuela primaria, la secundaria, el distrito comercial, el parque, el centro comunitario, la biblioteca, el sendero, el hospital, el supermercado. Seguía el mapa para caminar aquí y allá. Aunque era domingo, casi no me cruzaba con nadie. Era probable que la población fuera escasa, que la gente no estuviera fuera de casa. Estaba acostumbrada a la vida en la ciudad ahora, así que me sentí como caminar por un pueblo con toque de queda. El cielo era de un azul claro y pude ver enormes nubes de cumulonimbos a lo lejos. Al caminar por esta escena nostálgica borrosa, por la luz del sol de verano, me encontré fantaseando con una historia ambientada en esta ciudad. Si tan solo no tuviera que separarme de él y pudiera seguir viviendo en esta ciudad. Seguramente no me convertiría en un ingeniero de memoria y ahora estaría disfrutando de la vida como estudiante universitaria normal. Obtendría una beca y realizaría trabajos a tiempo parcial y viviría cerca de él, de una manera a mitad de camino de nosotros viviendo juntos. Y le haría comidas y le ayudaría con los quehaceres, desempeñando el papel de una esposa joven. Pronto, comencé a ver sombras de mí misma, de mundos potenciales en toda la ciudad. En esos mundos estaba feliz. Y yo, estudiante de primaria, viajaba en el portaequipajes de su bicicleta, aferrándose a su espalda riendo. Mi yo de secundaria estaba usando una yucata y tomada de la mano con él, mirando los fuegos artificiales. Mi yo de la secundaria, de camino a casa desde la escuela, obtuvo un beso rápido con él a la sombra de la parada del autobús. Mi yo de la universidad iba al supermercado con él, cargando la mitad de sus compras y caminando junto a él, como si fuéramos una pareja casada. Tal vez no fueron fantasías, sino flashbacks. Al igual que juzgar el resultado de un experimento, me imagino que eran plausibles. Un estado mental bastante trastornado. Parece que fui poseída por un monstruo de imaginación que habitaba en esta tierra. El pueblo era pequeño, por lo que no podía recorrer todos los edificios e instalaciones notables en mediodía. No hace falta decir que hice 0 hallazgos. Solo me habló una persona mayor. Pidió indicaciones para llegar a la casilla de la policía. Le respondí que no era de aquí, así que no lo sabía. Eso fue todo lo que pude responder. La puesta de sol tenía un color que me hizo pensar en los girasoles marchitos. Sentada en un terraplén, todavía tibio por el calor del día, contemplé el mar. Me quité los zapatos y los puse a un lado, estirando mis pies que estaban irritados por caminar. Bebí media botella de agua mineral que obtuve de una máquina expendedora. Luego vertí el resto en mis pies. El agua fría se filtró en una herida. Una vez se secó, apliqué un vendaje de la farmacia. Para empezar, apenas había jóvenes en esta ciudad. Vi a un par de niños de la escuela primaria o secundaria, pero no vi una sola persona de mi edad. El pueblo estaba medio muerto y no tenía ninguna esperanza real de recuperarse. Todo lo que quedaba era que se pudriera. Por supuesto, probablemente aún me quedaba menos tiempo que esta ciudad. Me dolía todo el cuerpo y mi cabeza estaba empañada, pero no podía sentarme aquí para siempre. Me puse los zapatos, me puse las manos en las rodillas y me puse de pie tambaleándome. Agarré mi bolso con el anuario y lo colgué sobre mi hombro. En ese momento, escuché las voces de los jóvenes desde el camino y reflexivamente me volví hacia ellos. Un niño y una niña, alrededor de los 14 años, caminaban juntos. Él estaba vestido informalmente para dar un paseo, pero ella llevaba un bonito yucata. Era una textura azul profundo, con un simple patrón de fuegos artificiales, y llevaba pequeños crisantemos rojos en el pelo. Observé a la niña por un rato. Estaba algo celosa. Quería usar una yucata así y caminar con mi amado. Probablemente había un festival en algún lugar de la ciudad. Decidí seguirlos. Pasaron el distrito comercial y giraron a la derecha. Siguieron recto por el estrecho sendero junto a los arrozales. Cruzaron las vías del ferrocarril y finalmente apareció un santuario que no era demasiado grande o pequeño. Escuché los sonidos de un festival y olí los olores. Si existen reuniones predestinadas, pensé,
¿No sería esta la etapa más adecuada para una? Caminé por la zona como una sonámbula, en busca de alguna señal de él. Por supuesto, no conocía su rostro, no conocía su voz, y aún así, estaba convencida de que lo sabría con solo una mirada. Estaba convencida de que él también me conocería con solo una mirada. Tal vez no creería inmediatamente en una reunión casual al principio y seguiría caminando. Pero después de caminar unos pasos, estoy segura de que volvería. Me moví entre la multitud y seguí caminando, buscando a mi amado de la fantasía, que había volado como una burbuja de jabón. Cuando las grandes gradas comenzaron a cerrarse, mi corazón comenzó a ceder. Los sonidos del festival cesaron como si estuvieran agotados. Los olores se llevaron el viento y las luces fueron tragadas por la oscuridad, dejando un silencio que hirió mis orejas. Me senté en los escalones de piedra y dejé el santuario atrás. Aunque había estado merodeando frente a esas gradas durante tanto tiempo, no había comido nada. Caminé buscando un restaurante y encontré solo un lugar abierto por la estación. Atraída por el aroma del pescado a la parrilla, entré en el restaurante. Una vez me senté en mi mesa, la fatiga del día cayó sobre mí de una vez. Sentí que no podía dar un paso más. Realmente, no miré el menú y pedí un especial de pescado a la parrilla. Luego, miré en la dirección del juego de béisbol en la televisión mientras bebía agua helada traída por el camarero. Oí a una cliente sentada en el mostrador, pidiendo sake, así que pensé en tomar algo de alcohol. Siempre lo había evitado porque tenía la impresión de que era algo que bebías en grupo, pero si pudiera olvidar lo malo por un momento, quizás no sería malo probarlo. Seguramente, no necesitaba preocuparme por mi salud a este punto. Retorcí mi cuerpo hacia el mostrador y llamé a un camarero. Pedí lo mismo que la chica que había pedido antes. Luego, el camarero repitió mecánicamente mi pedido y se fue. Sentí cierto alivio que no confirmara mi edad, y una pequeña tristeza vino al mismo tiempo. Claramente lucía una edad en la que no había problema en que bebiera. Dejé mi asiento y fui al espejo del baño a mirar mi reflejo. Posiblemente por los años en los que pasé sin apenas intercambiar expresiones, no sentía vida en ella, como una cansada madre soltera al final de sus 20, incluso aunque mi mente se detuvo en los 14 años. Cuando regresé a mi asiento, habían servido sake y una taza en la mesa. Tímidamente lo sorbí. Sabía tan mal que no podía describirlo. Agarré el vaso de agua fría y lo bebí. Era tan amargo, maloliente y dulce, que me hizo sospechar que estaba tratando de ser lo más difícil de beber posible. No podía imaginar por qué la gente bebería esto por elección. Aún así, me obligué a beber aproximadamente la mitad, y mi cuerpo comenzó a calentarse. Supongo que así es como se siente estar borracho, pensé mientras lo veía girar en el fondo de la taza de sake. Algo quedó atrapado en el rincón de mi mente, pero no tenía idea de lo que lo estaba causando. Me volví hacia el mostrador, una vez más, para pedir un poco de té caliente. Puse mi mano izquierda en mi boca para llamar al camarero, pero me congelé en esa posición. La chica, sentada en el mostrador, tenía una cara familiar. Inmediatamente, comparé su rostro con las fotos del anuario que había visto en el tren. Exceptuando los efectos de 4 años de envejecimiento, coincidió perfectamente con una de mis compañeras de clase de tercer año. Su peinado y apariencia habían cambiado un poco, pero no había duda. Esta chica había sido la presidenta de la clase. Finalmente, pude conocer a alguien que conocía. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Me acerqué a ella y hablé. ¿Te acuerdas de mí? La presidenta parpadeó, con la copa de sake todavía en la mano. Su cara parecía estar evaluando quién de nosotras estaba borracha. Estuve brevemente preocupada de haberme equivocado de persona, pero no lo creo. Era solo que había dejado una impresión muy débil en la escuela secundaria. Ella se rió torpemente y dijo, lo siento, ¿alguna pista para mí? Estábamos en la misma clase en la escuela secundaria, tercer año. Ella entró brevemente en una pose de pensamiento, luego se golpeó la rodilla, pero el nombre real no se le ocurrió, así que se detuvo después de
Ah, la asmática. Sonreí con ironía y di mi nombre. Soy la asmática Touka Matsunagi. Oh, cierto. Señorita Matsunagi. Asintió, pareciendo recordarlo ahora. ¿Puedo sentarme contigo?, le pregunté. Sería difícil imaginarme haciendo esto normalmente, pero estaba desesperada entonces. «Ah, claro». Hice que el camarero cambiara mi asiento. Luego me senté a su lado. Ahora estaba empezando a funcionar. Traté de exagerar mi alegría al reunirme con una compañera de clase que solo conocía por las fotos del anuario. Y ella hizo lo mismo con una compañera que dejó tan poca impresión de que olvidó mi nombre. Probamos una conversación terrible, pero me alegró conocer a alguien que se acordaba de mí, aunque fuera vagamente. «Señorita Matsunagi, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Eres estudiante universitaria?». Le dije que tenía razón, mi segunda mentira, desde que vino a la ciudad. Probablemente no creería que yo era ingeniera de memoria, y no quería dar una impresión demasiado extraña al primer compañero de clase que finalmente pude ver. Decir que era una universitaria que visitaba mi casa en las vacaciones de verano parecía la opción más segura. «Una universidad en Tokio, ¿eh? Estoy celosa», dijo ella sin sonar particularmente celosa. «¿Y qué estás haciendo?». «Yo estoy...». Luego habló un rato sobre lo que iban las cosas últimamente. Sé que es grosero decirlo, pero como a menudo lo son las historias contadas por personas que se quedan sin sentido en los pueblos rurales. Fue horriblemente normal y aburrido, una vez que escuché los detalles, hasta que ella consiguió su trabajo actual. La luz de luciérnaga comenzó a tocar en el restaurante, indicando la hora de cierre. «Es hora ya», dijo la expresidenta, mirando su reloj. Estaba esperando detrás de ella, mientras se hacía cargo de la factura. No estaba tratando de recordar la letra adecuada de la luz de luciérnaga, por ninguna razón en particular, pero no se me ocurrió nada más que el título. Tal vez nunca lo había aprendido, o tal vez fue el resultado del nuevo Alzheimer. Las letras claramente equivocadas, tan fugaces y tan sin sentido como mi corazón anhelante, no dejarían de pasar, como una canción pegadiza de un comercial. Cuando nos separamos, la expresidenta pareció recordar algo. «Desde hace aproximadamente un año, los compañeros de clase que todavía estamos en el área nos hemos reunido para tomar algo. Algo así como una mini reunión de clase. ¿Te gustaría unirte a nosotros, señorita Matsunagi?». Me sentí mal por dejarla así que estaba más que agradecida. Solo había estado pensando en cómo podría evitar que se fuera. Fue una sesión tan ideal que mi rostro volvió brevemente a una expresión seria. Me apresuré a recrear mi sonrisa y le dije que me alegraría participar. Ella me dijo la hora y el lugar, le di las gracias y nos separamos. Aparentemente, tenía negocios y estaría ausente de la próxima reunión de clase. Tomé el último tren de regreso al apartamento. Aparentemente tenía negocios y estaría ausente de la próxima reunión de clase. Tomé el último tren de regreso al departamento, me di una ducha y me puse una venda fresca en el pie. Luego me paré frente al espejo del baño y me miré a la cara. Ahora era dolorosamente consciente de lo mucho que había descuidado mi edad. Casi nunca me había preocupado por mi apariencia. No había pensado en la apariencia humana como algo más que la forma de un contenedor, al igual que la portada de un libro o una sobrecubierta. Lo consideré irrelevante por la naturaleza real de la cosa. Pero a medida que mi interior se quedaba vacío, me preocupé más por la forma del contenedor. Es cierto que podría no ser la esencia de una persona, pero no puedo decir que nunca compré un libro por la portada. No puedo decir que nunca compré un disco por la carátula. Si deseas que las personas sepan lo que hay dentro, también debe tener cuidado con el elemento visual. Es un hecho innegable. Mis entrañas no eran algo de lo que pudiera presumir ante los demás en primer lugar. Y lo más importante, la apariencia era un factor muy importante para el amor. Me arreglaré, pensé. Poco menos de 20 años tarde, pero necesito compensarlo al menos un poco. La reunión de clase fue en 2 semanas.
En esas 2 semanas me concentré en revisar mi apariencia. Al día siguiente, tomé un desayuno básico. Luego busqué salones de belleza, clases de maquillaje y salones de maquillaje en línea, haciendo reservas en cada uno. Luego, fui a la librería. Y sí, también compré toneladas de revistas de moda y belleza, que leí detenidamente durante los siguientes 2 días, como si estuviese atestada antes de un examen. Una vez que tuve un sentido decente de cómo peinarme y adecentarme la cara, luego visité una boutique y hablé con una empleada para comprar ropa y zapatos nuevos. Todo esto totalizó un costo bastante indignante, pero me alivió tener finalmente una razón para gastar mi dinero. De todos modos, no podría llevar mi dinero la próxima vida. Básicamente, probé todo lo que se me ocurrió. No me preocupaba el dinero, dejando la vergüenza y la reputación a un lado, y me esforcé por ser bonita, para poder ganarme el afecto de alguien que posiblemente me recuerde, para no decepcionarle a él, a quien posiblemente podría existir. Logré una transformación dramática en esas 2 semanas. Parte de eso era que parecía horrible para empezar, pero al menos ya no me ofendería si me mirara en el espejo mientras caminaba por la ciudad. Quizás no del todo, pero ciertamente parecía más de mi edad. Siempre había sido alguien estudiosa y experta en encontrar la mejor solución de las condiciones que me dieron, así que una vez que los pillé, incluso el maquillaje y la selección de atuendos me plantearon pequeños problemas. Interpreté el maquillaje como una pintura al óleo con mi cara como lienzo, e interpreté el elegir ropa como una actividad similar a evocar las estaciones en un haiku. Una vez que hice esto, desaparecieron las reservas que tenía, y una vez que había despejado esos sentimientos abollados, refinar mi aspecto se volvió simplemente divertido. Finalmente, pude entender por qué las personas dedicarían la mayor parte de sus ingresos a la belleza. Me paré frente a un espejo y practiqué sonreír. Siempre odié mi sonrisa. Tenía la razón infundada de que mi sonrisa hiciera que otras personas se sintieran desagradables. Esa inquietud finalmente había desaparecido. Pude darme una sonrisa despreocupada en el espejo. Ahora puedo encontrarme con él, sin miedo, sentí. Y entonces el día llegó. Les ahorraré los detalles y saltaré a la conclusión. No había nadie que recordara. Desde el inicio hasta el final de la reunión, me senté en una esquina, bebiendo una cerveza que no estaba acostumbrada a beber. De camino a casa, me sentí enferma y me arrojé a un lado de la carretera. Eso me devolvió algo de mi cordura. Me centré en el trabajo, pensé, porque es lo único que me queda.